Muy bien montados, avanzamos a atacar las bombas de Camalote, que surtían de agua la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con órdenes de apoderarnos de ellas e interrumpir el suministro de agua al puerto. Atacamos por sorpresa y tomamos Camalote e interrumpimos el suministro de agua. Más adelante había otras bombas que, aunque deficientemente, surtían del precioso líquido al puerto. La noche del 24 de marzo de 1914, acampamos en unos potreros de Zacate, Guinea, que había entre la entonces Doña Cecilia y la Barra de Tampico. Este villorrio de Doña Cecilia, que ahora es la próspera ciudad Madero, con más de 500,000 habitantes, en aquella época tenía unas cuantas casas, pero todas deshabitadas, pues la gente había huido por temor a los próximos combates, ya que no tenían manera de guarecerse, pues todas las casitas eran de las llamadas camillas de madera. Toda la noche del 24 la pasamos en aquel potrero sin probar bocado ni un trago de agua. Quitamos los frenos de nuestros caballos, que comieron a sus anchas, pues ya dije que estábamos acampados en un potrero de Zacate, Guinea. Ahí escuché por primera vez en mi vida los rugidos del mar y los primeros cañonazos de la artillería pesada de los barcos de guerra, anclados en el puerto, y que los federales estuvieron disparando toda la noche sin ton ni son al sentir que nos aproximábamos a sus líneas. Vi también con espanto la luz de los reflectores que los federales tenían instalados en las torres del templo, y las luces del faro de Tampico que constantemente giraban. Al preguntarle al capitán Jesús Galván, hombre de 50 años, yo en ese entonces tenía 16, y a quien todos llamábamos compadre, porque él invariablemente así se dirigía a los demás. ¿Que qué eran esas luces?, me contestó. Compadre, son las luces que ha comprado el gobierno para vernos bien, aunque andemos metidos en lo más espeso de la breña. Confieso que con estos preparativos psicológicos no dormí un solo instante, y creo que muy pocos de mis compañeros han de haber dormido. Como a las 4 de la mañana se presentaron a levantarnos personalmente los coroneles Samuel M. Santos y Alfredo M. Terrazas. Aquel movimiento lo hicimos sin tardanza, pues los caballos estaban ensillados y solo hubo que ponerles el freno y montar en ellos. Enseguida emprendimos la marcha para lo que iba a ser muy pronto la línea de fuego. Nafarrate, con el grueso de la columna, comenzó el ataque como a las 5 de la mañana por nuestro flanco derecho, o sea, por la Escuela del Monte. Y nosotros los huastecos, al mando de Samuel, de Terrazas, y como segundos Fulgencio M. Santos, Mayor Agustín Maciel, que después llegaría a general y se convertiría en director del Colegio Militar y además en gobernador de Campeche. Además, estaban también el mayor Juan N. Guerra y el mayor Francisco González, después divisionario. Avanzamos sobre Árbol Grande, donde encontramos la primera avanzada federal y que muy pronto la hicimos retroceder hasta el puente Iturbide, ya en las orillas de Tampico y frente a las primeras casas. Conforme nosotros íbamos avanzando antes de entrar en combate, oíamos el cañoneo, el tableteo de las ametralladoras y el nutrido fuego de la fusilería que Nafarrete sostenía con los federales. Y como esta era la primera acción formal de guerra en la que iba yo a entrar, y como el fresco de la mañana, por la brisa del mar, era frío, indudablemente empecé a sentir miedo. Para animarme le hablé al ya aguerrido y sumamente valiente, entonces capitán Crisóstomo Nájera, primo mío, y le pregunté que si no llevaba algún trago, a lo que me contestó: ¿para qué quieres más trago que el que vamos a echarnos ahorita con los pelones? Cerca de nosotros iba Gabriel Romero, también primo mío, y subteniente como yo, quien siempre se distinguió por su lealtad, pero nunca por su valor. Y aunque íbamos caminando despacio en los caballos, le empezaron a sonar las espuelas como si se tratara de sonajas, y le pregunté irónicamente: ¿por qué sonas tanto las espuelas? ¿Tienes frío? Y me contestó: no, no es frío lo que tengo es miedo. Gabriel era entonces 14 años mayor que yo. Como Nájera empezó a reír y a quererse burlar de Gabriel por su estado de ánimo, éste le dijo:
Sí, es miedo lo que tengo y por lo tanto soy más hombre que tú, porque tú vas a este combate como siempre has ido a otros, con mucho valor porque eres valiente. Yo, en cambio, voy al mismo combate y a los mismos peligros que tú, con mucho miedo. Mencho, que nos escuchaba, acabó con toda clase de bromas dándole la razón a Gabriel. Sí, dijo, Kile tiene razón. Tienen más méritos los que traen miedo y no se rajan que los valientes. Como a las 6 de la mañana ya habíamos entrado en combate y a los cuantos minutos creo que a todos ya se nos había quitado el miedo. Le entramos con muchas ganas. Tomamos el puente Iturbide durante el día 3 veces y entramos en las primeras calles de Tampico. Para ser más exactos, entramos hasta la calle del Sol, pero los pelones venían con refuerzos, artillería y ametralladoras, y nos volvían a echar. Comandaba ese sector el general Higinio Aguilar, jefe huertista, y Procopio Meraz, alias el Coco, antiguo abigeo de Tanquián Escobedo, con sus voluntarios, los valientes huertistas, al mando del mayor Careta, que era primo hermano de Mariel, y hermano de Pancho Careta, que andaba con nosotros. No voy a narrar todos los detalles de los 48 días que combatimos unos 2.800 revolucionarios, contra 4.000 federales que había en la plaza y que tenían barcos de guerra y muy buena artillería, reflectores, artillería de tierra, muy buen armamento de fusilería y muy buenas posiciones, porque sería una narración interminable. Pero después de los primeros 15 días de estar combatiendo, nosotros por el lado de Árbol Grande y sobre el puente Iturbide, nos mandó relevar el general Caballero, que tenía su cuartel general en el kilómetro 11, pero no para descansar, sino para avanzar a reforzar a Nafarrete por la Escuela del Monte. Allá los combates eran muy duros, y entonces quedé a las órdenes directas del coronel Alfredo M. Terrazas, quien, como ya dije, se veía con nosotros como hermano. Tanto él como sus hermanos Severino y Celedonio, que también estaban combatiendo en diferentes lugares de la línea de fuego, y su padre, a quien mis hermanos y yo veíamos con respeto, porque era contemporáneo y fraternal amigo de mi padre, también se encontraba presente aquella vez, y en la acción de armas, no obstante sus 60 y tantos años y de haber sido oficial en la Tuxtepecana. Después de muchos combates diarios, de altas y bajas, el 4 de mayo, los federales hicieron una salida general y se trabó un combate muy sangriento y en toda la línea, con muchos muertos y heridos por ambas partes. Ese día una granada, naturalmente federal pues nosotros no teníamos cañones, hizo blanco en un tanque de chapopote y como yo estaba muy cerca me bañó el aceite negro completamente, lo mismo que a la yegua que montaba y que se llamaba la Capulina. La yegua pegó un reparo tan desesperado que cayó al suelo hecha un novillo conmigo arriba, aunque cojeando de la pierna derecha y con mi propia espuela hiriéndome en la otra, me levanté maltrecho y pareciendo que había salido de una visita a Lucifer por el chapopote que me cubría de cabeza a pies. La yegua se paró y violentamente emprendió desesperada carrera. Mi primo Fulgencio, que estaba cerca y se dio cuenta, velozmente acercó su caballo a mí y me dijo: «Súbete pronto, Cuacucho». Así me decía él por la forma de mi nariz. Y como pude, le trepé a las ancas de su caballo cuando ya los federales nos venían disparando a distancia no mayor de 20 metros. Emprendimos veloz carrera, pero Fulgencio, que era muy valiente, paraba de tramo en tramo el caballo, pitaba el toro y disparaba el rifle. Yo no lo podía hacer pues mi 30-30 la llevaba en bandolera, es decir, terciada en el cuerpo y con las manos apenas me podía agarrar de la teja del fuste de Fulgencio. Pues apenas lo tocaba, me decía: «Si me vuelves a agarrar, te dejo con los pelones, Cuacucho», pues todo contacto lo lastimaba por estar lleno de llagas. Al fin, Samuel y Terrazas se impusieron por un lado y Nafarrete y Silvino M. García por el otro. Los 4 eran coroneles, pues entonces los grados no los repartían las golondrinas. Se siguió combatiendo con altas y bajas del 5 al 11 de mayo, fecha en que llegó al campamento el general don Pablo González Garza,
jefe de la División del Noreste, y que se convertiría en general, además de gobernador de San Luis Potosí, en 1914, solo por 3 días, y con el paso del tiempo sería autor intelectual del asesinato de Emiliano Zapata. Bien, pues este Pablo González Garza, que entonces era jefe de la División del Noreste, llegó con no menos de 5,000 hombres muy aguerridos, con bastante artillería, muchas ametralladoras y con la moral muy alta, pues acababan de triunfar tomando la ciudad de Monterrey. Y también con jefes valientísimos y muy follados, como los generales Francisco Murguía, que fue jefe de la Segunda División del Noroeste y sería gobernador de los estados de Querétaro, México y Zacatecas, y después se levantaría en armas contra Álvaro Obregón y por ello sería hecho prisionero, procesado por un consejo de guerra y fusilado en 1922. El mismo 11 por la noche entraron todos los refuerzos en la batalla, siguiendo naturalmente a los que ya teníamos posiciones desde hacía más de 40 días frente al enemigo. Y así combatimos esa noche y todo el día 12 de mayo. Cuando ya habíamos roto las líneas federales y estábamos en sus propias trincheras, mi jefe y amigo, Alfredo M. Terrazas, recibió un balazo en los pulmones, cayendo de un macho negro que montaba. Lo levantamos y lo montamos en un caballo mandándolo para el kilómetro 11. No teníamos ni médicos, ni enfermeros, ni nada. Andaba con nosotros un señor que se decía doctor, pero yo creo que lo ha de haber sido en ciencias, pues de medicina no sabía nada. Era muy buen orador y fue quien nos arengó cuando tomamos la plaza y puerto de Tampico. Se llamaba Krumheller y era alemán. Le dijimos al doctor Krumheller que el coronel Terrazas estaba atravesado de los pulmones, que lo fuera a curar, y no se negó, pero solo le dio hielo, pues no tenía otra cosa que darle, y además le dio un discurso, diciéndole: los hombres como tú no se mueren. Si desapareces de esta vida, entras en la inmortalidad. Terrazas murió como todo un hombre. A su lado estábamos su padre, don Jesús, y su hermano Celedonio, mi primo el entonces capitán Braulio M. Romero, un asistente de mi hermano Samuel que se llamaba Eladio Miranda y que había sido famoso avigeo antes de la Revolución y que prestó muy buenos servicios, y yo. Terrazas, después de escuchar a Krumheller, preguntó a los presentes: ¿a cuántos estamos hoy? Le contestaron que a 12 de mayo. Mañana me muero yo, dijo, pues cumple años de muerta mi mamacita. Y efectivamente, el día 13 de mayo, fecha en que había muerto su madre, como él lo había predicho, murió este valiente llamado Alfredo M. Terrazas.